Newton. Parte 2. La matematización del mundo. La peste negra y Jobes. Esta fue una devastadora pandemia que mató a cerca de la tercera parte de la población europea y el 20% de la de Londres. Ha aparecido un cometa, con él llega la peste y se prohíbe la lectura del neoplatónico Jobes, filósofo racionalista y materialista que predecía o que predicaba que el hombre era una máquina natural sometida al encadenamiento de causas y efectos. Cierran Cambridge por la peste y Newton, quien recién ha recibido el diploma, regresa a su pueblo natal para encontrarse con las matemáticas, la astrología, la geometría y Descartes. ¿Acaso no concibió a Principia en esta cuarentena? En 1666 se da el gran incendio de Londres que destruye el centro de una ciudad construida en madera. La geometría analítica. Si bien Eratóstenes 272 a 192 a.C. fue el primero en hablar de un sistema de coordenadas, Hiparco fue quien propuso la división de la Tierra en paralelos y meridianos. Hiparco hizo la distinción entre año siderio y trópico, logró medir con mayor precisión la distancia Tierra-Luna y la oblicuidad de la eclíptica. Y aunque la historia de la trigonometría se remonta a Babilonia y Egipto cuando se establece la medida de ángulos en grados y minutos y segundos, en el siglo II a.C. Hiparco de Nicea construye una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Este Hiparco, astrónomo, geógrafo, matemático y griego, fue quien también generó un catálogo de estrellas clasificadas por su propio brillo. La denominación de cartesiano se introdujo en honor a Descartes por haber sido quien utilizó el sistema de coordenadas por primera vez formalmente. Descartes fusiona la geometría y el álgebra creando la geometría analítica igualmente. Logaritmos y curvas. Newton aplica el triángulo de Pascal a su binomio, logrando calcular binomios con exponentes fraccionarios, es decir, series. Con este teorema, el binomio legitima el sentido útil del infinito al abrir el campo para el cálculo infinitesimal. Basta un año transcurrido desde que Newton entró a la geometría para que asimile las matemáticas en su momento, en su época. Neper mostró gráficamente la curva que relaciona números naturales y logaritmos, entrando fácilmente, desarrollando una fórmula que permite entonces entrar a las curvas de forma fácil. Cálculos basados en pendientes. Las áreas de Arquímedes, de Nicolás de Oresmes, de Kepler y de Galileo o de Descartes se miden sumando infinitesimales. La de Newton se calculan de modo exacto, evaluando primero el cambio momentáneo del área. Con el cálculo infinitesimal, Newton entra a la curvatura difícil del movimiento de los cuerpos planetarios o del movimiento de la Luna. Fluxiones y fuerza centrífuga. El método de las fluxiones y serie infinita de Newton fue terminado en 1671, pero publicado en 1736, mucho después. El nuevo tipo de matemáticas que Newton denomina las razones primeras y últimas de cantidades no es más que lo que llamamos hoy cálculo infinitesimal, un método que permite determinar máximos y mínimos de funciones, áreas, longitudes de curvas, etc. Por lo tanto, Newton articula derivadas con cálculos de áreas y series infinitas, con su cálculo infinitesimal gracias a un método que empieza a descubrir entre 1665 y 1666. Con el péndulo, Newton evalúa en 1 sobre 550 partes de la gravedad el efecto de la fuerza centrífuga en la superficie de la Tierra. La cátedra lucasiana.
En 1667 regresa a Cambridge y es nombrado consejero del Trinity College. En 1669 asume la cátedra lucasiana, pasando su salario de 1,3 libras a 100 libras. Dicha cátedra se había creado en 1663 por el Parlamento, gracias a un miembro de Cambridge. En sus clases de cátedra lucasiana no se entendía, no había audiencia. Newton, Hawking y Hawking compartieron dicha cátedra en Cambridge. Newton fue el segundo miembro y Hawking el 17º. La Real Sociedad. Aunque los orígenes de esta institución se remontan a 1640, solo en 1660 se constituye para promover el saber experimental físico y matemático en el Reino Unido. Entre sus históricos miembros, que son elegidos con criterios de excelencia, aparecen Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Stephen Hawking. Esta es una de las más antiguas sociedades científicas de Europa, que conmemoró los 360 años de existencia en el año 2019. Teoría sobre la luz de Descartes y de Newton. En 1665 se publicó el libro sobre la microscopía gráfica de Robert Hooke, uno de los científicos experimentales más importantes en la historia de la ciencia, explicando la teoría de la luz de Descartes. Pero Newton advierte que no la han comprendido y refuta que el color sea el resultante de combinar luz y oscuridad. Para descomponer la luz, Descartes había utilizado un prisma mal pulido y una distancia de 6 centímetros para observar el espectro. Robert Hooke utilizó una jarra con agua y una distancia de 60 centímetros para el espectro. Pero Newton fue más lejos, mejoró la calidad de cada prisma y extendió la distancia a 7 metros, pudiendo descomponer la luz y encontrar que los colores no son mezclas simples. Descartes no convence a Newton. La teoría de la gravitación de Newton no fue prontamente aceptada después de su publicación en 1686. Los primeros detractores no aceptaban una fuerza actuando a distancia sobre cuerpos celestiales. Contra un espacio lleno de éter, Newton considera un espacio vacío a modo de contenedor. El plenum de Descartes es un fluido material que ocupa todos los vacíos y que impulsa a los planetas y por lo tanto es materia en forma de energía. El vórtice de Descartes es lo que excluye del movimiento rectilíneo a los planetas. El plenum es lo que hace que los planetas no tengan trayectorias rectilíneas, sino circulares, en torno a los vórtices, en este caso del Sol. Con el universo corpuscular de Newton se completa la revolución de Copérnico. El nuevo universo deja resueltos problemas surgidos de la innovación astronómica de Copérnico. Si la visión de Copérnico ofrecía por primera vez un modelo aceptable física y cosmológicamente, el de Newton irá más allá al proponer algo mucho más importante y ofrecer una visión y una perspectiva científica y cosmológica diferente. El reflector de Newton. La imagen muestra el segundo refractor de 1671. El primero es de 1668. En el siglo XVI los telescopios eran de lentes, con longitudes que llegaban hasta los 60 metros. Pero una lente de gran diámetro levantada al telescopio se deflecta. Pero también las lentes tienen un problema de aberración y Newton no la pudo corregir, por lo tanto entró a la curvatura de los espejos y desarrolló un instrumento con más ventajas, por estar libre de aberración cromática, requerir menos longitud y ser más estable al permitir la suspensión del espejo por la superficie posterior y no sobre el perímetro. La década más creativa es la de 1660. Matemáticas, óptica y algo de teoría de la gravitación universal. Cuando Newton empieza a establecer un método inductivo correcto en física, trabaja la óptica, pero no la cinemática ni la astronomía. Mucho antes de que los principios le hicieran popular, investigó sobre la luz y los colores y elaboró un estudio hoy considerado como la más excelsa investigación experimental del siglo XVII.
La década de 1670 para Newton tendrá nuevos distractores, pues Collins, un mecenas matemático, le pide calcular fórmulas para las matemáticas financieras. Newton teme volverse una figura pública y perder la calma para su trabajo, pero también teme correr la suerte de Copérnico, que guardó 30 años su secreto del heliocentrismo. Entra a la Real Sociedad. En 1671 habló del telescopio y el rey quedó impresionado, mientras el secretario de la Real Sociedad propuso guardarlo como un asunto estratégico para opacarlo. Robert Hooke, como encargado de experimentos de la Real Sociedad, alega que ambos, telescopio y teoría, ya los había ideado él. Newton se disgusta. En defensa de Hooke, el holandés Christian Huygens dice que la teoría de Newton ni muestra la naturaleza de la luz ni la diferencia de los colores. En 1672 Newton es elegido miembro de la Real Sociedad y, agradecido con la institución, le ofrece el secreto del telescopio, y en defensa de su obra dice que no es otro que la nueva teoría de la luz. A la alquimia en 1680. La alquimia, aunque no contaba con un método científico, es una práctica que se remonta a la antigüedad y es precursora de la química. Los alquimistas son en parte responsables del desarrollo de la farmacia, la cosmética, la pintura, la pólvora, la tinta y las cerámicas, incluso hasta de bebidas alcohólicas. La amarga experiencia con la óptica alejó a Newton del pensamiento cartesiano y lo llevó al mundo de la filosofía hermética y a la alquimia. Tras un intenso trabajo en esta etapa de su vida para completar su sistema universal, desea conocer los cuerpos pequeños, las sustancias, esencias, etc. Supera con sus escritos todo lo que se tiene conocido en alquimia a la época. Entre los nombres vinculados a la alquimia están Paracelso, Roger Bacon, Nicolas Flamel, entre otros. Lo que no se explica. De la alquimia toma la idea de que la Tierra no es un mecanismo, sino un ser vivo. La alquimia lo lleva a estudiar asuntos como por qué el agua y el aceite no se mezclan y por qué el agua y el mercurio penetran madera y metal respectivamente y nunca lo contrario. Newton oculta su fascinación por la alquimia y la religión para prevenir problemas, máximo cuando en 1667 será vinculado al Trinity College de la Universidad de Cambridge. Pero dado que, como arriano, no creía en la Santísima Trinidad y que los miembros de aquella institución debían jurar compromiso con la ortodoxia religiosa, consigue que el rey, por sugerencia de Barrow, lo dispense. La Biblia y la experimentación. Aprende Newton hebreo para entrar a la Biblia y descubre textos falsificados. Según esto, Cristo fue un profeta y no un Dios. Solo los buenos cristianos tenían derechos respetables en Inglaterra y para enseñar en Oxford debía ordenarse. El rey Carlos II, como cabeza de la iglesia, espera la discreción de Newton cuando lo dispensa. Después de los principios, el texto de Newton más extenso es la Historia Eclesiástica, obra teológica esotérica e inédita escrita en latín. Newton ocupa el espacio del péndulo con fluidos y observa que el péndulo siempre trabaja igual. La conclusión es que el éter no existe. Los mecanicistas quieren librarse de fuerzas, pero los alquimistas no. Esas fuerzas son parte de la naturaleza. Para Newton ya existen pruebas de atracción y repulsión entre cuerpos sin contacto físico directo o un medio que lo explique. Éter y fuerza a distancia. Para Aristóteles, el éter es el elemento material en el mundo supralunar, y en el mundo sublunar lo son sus 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Descartes y Galileo pensaban que el magnetismo y gravedad eran algo mágico. Para los mecanicistas, la influencia en los cuerpos materiales supone el contacto directo, requiriéndose el éter. La filosofía mecanicista de Descartes no aceptaba el concepto de fuerza a distancia que propone Newton. No parece para Newton que exista algo que friccione el péndulo con efecto medible. Entonces, él ha hecho sus experimentos.
incluso ha dejado caer bolsas de agua o mercurio de la Catedral de San Paulo, con una altura de 73 metros, y los resultados son demoledores para Descartes. Robert Hooke y Edmund Halley. Robert Hooke, cuyos intereses abarcaron biología, medicina, orología, física planetaria, mecánica de sólidos deformables, microscopía náutica y arquitectura, como nuevo secretario de la Real Sociedad, le escribe a Newton encargándole obtener la expresión para el movimiento de un planeta. Halley, Hooke y el arquitecto real sospechan que esa fuerza que rige los movimientos celestes es una relación inversa del cuadrado de la distancia. ¿Cómo se obtiene? Halley, astrónomo, matemático y físico inglés conocido por el cálculo de la órbita del cometa que lleva su nombre, fue amigo de Newton, que como miembro de la Real Sociedad le van a animar para que escriba Principia. La trayectoria es una elipse. En 1684, Halley ha visitado a Newton para consultarlo. Newton le responde: tengo la solución escrita y no la encuentra. Pero sí le responde que es una elipse y agrega que ya lo ha planteado. Entonces, en el otoño de 1684 le envía a Halley ese desarrollo en un tratado de 9 páginas con una solución del problema. Ese será el anticipo de su obra cumbre, Los Principia. Principia le escribirá diciendo que si he visto lejos ha sido porque me he aupado en hombres de gigantes. Se lo dice a Robert Hooke. Fin de la segunda parte. Vamos para la tercera.